Me llamo Ascensión Mendieta Ibarra, natural de Sacedón. Nací el 29 de noviembre de 1925, hijo de Timoteo Mendieta Alcalá y María Ibarra Valdeolivas, natural de Sacedón. Éramos 7 hermanos. Buenas tardes, señoras y señores. Yo voy a contarles la historia de mi padre. Mi padre hace un año hoy que terminó la guerra. Estuvo en la guerra y a los pocos días se lo llevaron a la cárcel. Ya no lo hemos visto más. Lo llevaron a Guadalajara y allí fue la ejecución. Nosotros no nos enteramos de nada de esto. Una hermana de mi madre le avisó de Sacedón a Madrid que bajara seguidamente a Guadalajara. Mi madre no sabía lo que había pasado. Estamos pasando un momento muy podemos decir feliz, podemos decir de ansiedad especial, de esos momentos que son en paréntesis entre un largo recorrido que hemos hecho desde hace 2 años con Ascensión Mendieta y su familia, y el momento que ha esperado tanto tiempo, tantos años esperando ese momento para recuperar los restos de su padre. Para Ascensión era una misión en su vida recuperar esos restos, no solo con respecto a su padre, sino con respecto a los familiares, a su madre, con respecto a sus hermanos que ya no están y que le habían dejado encomendada esa misión que ellos no habían podido cumplir. Una misión que parece realmente épica, porque ante algo que es un derecho fundamental, un derecho reconocido por todos los pueblos, de dar digna sepultura, de enterrar a los muertos simplemente. No son solo los griegos, sino ya desde mucho antes, muy atrás viene esto. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el equipo de abogados que empezamos con la querella argentina, decíamos que no podíamos prometer exhumaciones, no podíamos prometer mucho, pero no podíamos prometer exhumaciones. Para nosotros la exhumación significaba algo que tal vez estaba fuera de nuestro alcance, dado que el matiz, el aspecto territorial que tiene la soberanía del Estado, la necesidad de obtener no solamente hacerlo por una vía judicial, sino también con la colaboración de las autoridades administrativas de los cementerios y por consiguiente de los ayuntamientos. Es decir, nunca se ha prometido exhumación. Pero ¿qué ha sucedido? Ascensión Mendieta era querellante, se había presentado como querellante con sus hijas y uno de sus hijos, y por el fusilamiento de su padre, que realmente ahora voy a hablar de él, de Timoteo Mendieta, porque merece la pena recordarlo vivo, no solamente pensar en él muerto. Ascensión no estaba bien de salud, estaba por cumplir 88 años, y sin embargo, cuando se enteró que se estaba organizando un viaje a la Argentina con muchas personas, muchos querellantes que iban a declarar ante la jueza, iban a complementar sus querellas con declaraciones ante la jueza Servini, le dijo a su hija: yo quiero ir a la Argentina. La hija consultó al médico y el médico dijo: no, su madre no puede viajar. Pero, contándole la situación, pero si fuese mi madre, yo la llevaría. Y eso la decidió, y por consiguiente hicieron el viaje y cumplió los años durante el vuelo, en el avión. En el mismo día, esa noche, le festejaron en
en el avión le festejaron el cumpleaños a Ascensión. Cumplió 88 años. Al día siguiente, el primer día que llegaron, la jueza recibió a los declarantes, a los viajeros, los recibió muy amablemente en una sala bastante grande. Yo digo esto, me refiero a la sala porque era un poco intimidante la sala, ¿no? Como para hablar en público, esas salas de los juzgados, de tribunales, muy aparatoso, digamos. Y cuando la jueza terminó de dar la bienvenida y de hablar dirigiéndose en general, dirigiéndose a todos, preguntó y dijo, bueno, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra y quiere comentarme algo. Entonces se levantó, no me puedo olvidar ese momento, se levantó Ascensión, que no la veía tan pequeñita, tan delgadita, tan frágil, ¿no? Y sin embargo se levantó con toda su energía y su fuerza y dijo, sí, señora juez, yo le quiero pedir algo. Le quiero pedir un hueso de mi padre. Sí, yo quiero un hueso de mi padre para llevármelo conmigo. Y la jueza, claro, quedó desconcertada en ese momento y le dijo, lo va a tener, lo vamos a conseguir. Bueno, a partir de ese momento, claro, para nosotros las cosas fueron, es decir, pensar en la exhumación como una posibilidad, pero claro, siempre las posibilidades están allí cuando también existe la imposibilidad. La jueza cumplió, en parte, cumplió su palabra en ese momento, digo, la cumplió totalmente, pero en ese momento en parte porque mandó un primer exhorto, es decir, una comisión rogatoria al Ministerio de Justicia, la dirige a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del argentino, la manda a España, manda esa comisión rogatoria, solicitando que se proceda a la exhumación de los restos de Timoteo Mendieta. Y el juzgado en el que recae es el juzgado número 1 de Guadalajara. Guadalajara porque los restos se encuentran en el cementerio, en una fosa común dentro del cementerio de Guadalajara. Hago un paréntesis para hablar, para interrumpir la parte, digamos, de actuaciones judiciales, contarles un poco quién era, ¿no? Timoteo, quién era Timoteo Mendieta, qué persona representaba para el pueblo. El pueblo, estaban en un, residían, yo para los nombres soy fatal, pero residía en Sacedón, y pequeña localidad de Guadalajara. Había sido presidente de la UGT local. Durante la guerra se traslada al pueblo de Romanones para hacer la instrucción militar. Finaliza el conflicto y, confiado en la promesa de Franco de que perdonaría a todos aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre, regresa a Sacedón. Al regresar es encarcelado en abril de 1939, condenado por vía sumarísima a la pena de muerte y fusilado el 15 de noviembre de 1939. Fue uno de los 822 republicanos fusilados en el cementerio de Guadalajara entre 1839 y 1944. En el acta de defunción dice que falleció a consecuencia de orden del Juzgado Especial de Ejecuciones. Eran esos juicios sumarísimos, que eran verdaderos simulacros de juicio. Fue enterrado en la fosa común del cementerio junto con 18 compañeros. Nunca se comunicó a sus familiares el lugar donde reposaban sus restos. La situación en la que quedaron la viuda y los 7 hijos fue de una precariedad tal que es sorprendente que hayan podido sobrevivir. Ahora bien, la característica de este hombre era su generosidad ilimitada. Es decir, iba por el pueblo y si veía alguna persona que no tenía casa, que no tenía abrigo, la llevaba directamente a su casa, aunque él no tuviera para comer. Y justamente
a lo largo de toda esta historia, es decir, llevando las actuaciones ante el juzgado y hablando con Ascensión, fui incorporando pequeños trozos de esa historia de este hombre, formándome como ahora van a tratar de recuperar sus restos. Yo iba recuperando pedazos de su vida, ¿no? Entonces me contaron, por ejemplo, que había fallecido una niña de una familia muy muy pobre, y Timoteo fue a su casa, no tenían dónde enterrarla. Timoteo fue a su casa y la única bancarela que tenían allí, que era muy importante, y estaban muy orgullosos de esa bancarela de madera, la dio para que hicieran el féretro a esa niña, porque no podía tolerar que la niña estuviese con una mortaja nada más, sin ningún tipo de protección, sin una caja para ir a la tierra. Entonces, claro, esa importancia que le daba a él le hace pensar también a la hija que él también. Vuelvo a los trámites. Llega el exhorto al juzgado número 1 y demoraba bastante. Tratamos de acelerar un poco, porque el exhorto, digamos, el primer exhorto, me corrijo, comisión rogatoria, para adaptarme al lenguaje local, fue enviado el 18 de febrero de 2014. Nosotros todavía en septiembre no teníamos, recién en septiembre tuvimos la primera respuesta, y la respuesta nos decía la jueza a cargo que no era posible proceder a la exhumación porque había determinados inconvenientes técnicos que sería un poco aburrido precisar, por lo que, a pesar de que el cementerio tenía más o menos una idea de dónde estaba ubicado, es decir, tenía más que una idea, tenía ciertas precisiones. Lo que pasa es que tienen que ser confirmadas por los hechos, ciertas precisiones de dónde se encontraba ubicado el cuerpo de Timoteo, y en qué posición y en qué orden dentro de la fosa, de esta fosa 22 creo que la jueza consideraba que le habían dicho los expertos, los técnicos del cementerio, que no era viable la exhumación. Bueno, acudimos inmediatamente a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que tienen una larga experiencia en esto y que habían estudiado justamente las posibilidades de exhumación en esa fosa, de acuerdo con los registros que figuraban en el cementerio. Y nos dijeron que sí, que era posible hacer un informe, un proyecto de exhumación con bastante fiabilidad. Presentamos una nueva solicitud, los abogados, una nueva solicitud de exhorto a la jueza Servini para que volviese a mandar ese exhorto con una nueva prueba acompañada, que era el proyecto de informe de exhumación, el proyecto de exhumación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Entonces allí la jueza vuelve a mandar, es decir, manda un nuevo exhorto que recae esta vez en el juzgado número 2, pero antes de recaer en el juzgado número 2 pasa, por supuesto, por el decanato del juzgado de Guadalajara, del juzgado penales de Guadalajara, y nos logramos tener una entrevista con el juez decano para explicarle la importancia que tenía para nosotros esta situación, este caso, la edad avanzada de Ascensión, la espera angustiosa todos estos años. Y el juez decano se ha manifestado muy comprensivo, muy abierto, muy dispuesto a ayudar, y nos dijo, bueno, esto no sé, yo creo que ya había sido turnado, ya había recaído en un juzgado número 2. De cualquier modo, él se mostró, a pesar de que se iba a ocupar otro juez, pero que él iba a apoyarnos durante este procedimiento. Y así fue.
porque esta vez hablamos con el juez a cargo del juzgado número 2, que nos atendió muy amablemente, y que yo cuando estoy hablando estoy hablando sobre todo de Chon Mendieta, la hija, Chon Vargas Mendieta, la hija, también el hijo, Francisco Vargas, que hemos ido a Guadalajara varias veces, con los que hemos ido a Guadalajara varias veces, y una vez efectivamente también viajó a Ascensión, y Ascensión iba bastante a menudo a Guadalajara porque iba al cementerio donde se encuentran los restos de Timoteo. Es decir, en esa fosa común lo único que ha podido hacer Ascensión estos años ha sido colocar una lápida en recuerdo de las personas de Timoteo Mendieta y las personas que lo acompañan en ese lugar, ¿no? Es decir, ha habido una posibilidad de homenaje en un lugar que presuntamente encierra los restos de Timoteo. Tuvo que hacerse antes, previamente a la orden tan deseada de ejecución del exhorto de la jueza Servini, es decir, de proceder a la exhumación, que el procedimiento consiste en la publicación de edictos durante 15 días anunciando la exhumación. Durante 15 días tuvieron que publicarse edictos para que las personas familiares de los que están presuntamente se encuentran en la misma fosa, hemos dicho que eran 22 personas, 18, no sabíamos con seguridad los datos, pero unos de 18 y otros 22, que esas personas sepan que se va a proceder a la exhumación de esa fosa donde tal vez se encuentren parientes de ellos. Es decir, hasta que no se hace el ADN no se sabe con seguridad, por eso hablo de tal vez, de posibilidades, presuntamente. Lo que me interesa entonces es decir que el procedimiento no fue un procedimiento complicado en el sentido judicial, lo fue en cambio en el sentido administrativo, dado que todo depende de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Memoria Histórica, al artículo al que el juez a cargo quería dar pleno cumplimiento. Dice, además de exigir este procedimiento de comunicar a las otras personas que se encuentren familiares allí, que lo que es muy, muy importante, que el ayuntamiento de la anuencia, o sea, el ayuntamiento de licencia para la exhumación. Si el juez no tiene la licencia del ayuntamiento, no puede proceder a la exhumación. Y para lo que hablo para futuros casos de otras personas que quieran o que se encuentren en una situación similar a la de Ascensión, que es muy importante que el ayuntamiento tenga ciertos datos de dónde se encuentran. No van a ir a abrir algo que no tengan que tener ciertas constancias con respecto al lugar donde están los restos, donde se encuentran los restos. Se procedió a esto, se publicaron los edictos. Todo esto llevaba tiempo, por supuesto, ¿no? Este segundo exhorto también llevó varios meses, pero claro, con las garantías de que había un diálogo, de que había una respuesta, había una voluntad de seguir adelante. Y el juez siempre nos dijo, los exhortos, es decir, las comisiones rogatorias han de cumplirse, nosotros tenemos que cumplir la comisión rogatoria. O sea que eso nos invita a pedir nuevos exhortos a la jueza Servini. Ya estamos trabajando en unos exhortos para una fosa común en Palma de Mallorca. Bueno, cuando llegó el momento de que teníamos ya la licencia del ayuntamiento y el juez ya estaba hablando de una audiencia con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la familia, la letrada y el ayuntamiento, el representante del ayuntamiento, cuando estábamos ya llegado a ese momento
que solamente lo que había que hacer era precisar los detalles y fijar una fecha aproximada. En ese momento la hija, los hijos de Ascensión dijeron que había que contarle. Es decir, no se le quiso involucrar en todas estas vicisitudes de espera, sino hasta que no hubiera cierta seguridad, ¿no? Una seguridad como esta, ¿no? El punto en que se puede decir que hay seguridad. Yo creo que seguridad de que vamos a empezar la exhumación. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Hay que abrir la fosa y ver. Tenemos... estaba diciendo lo de Ascensión. Me dieron el enorme privilegio, me consideraron el enorme privilegio de contarle yo, de decirle a Ascensión, vamos bien, se va a proceder, se va a abrir la fosa, se va. Y Ascensión, la primera reacción fue sí. Y se puso a llorar desconsoladamente, a llorar un llanto sin lágrimas, era un llanto seco, un llanto de una angustia fuerte, y a la vez me decía, y eso fue lo que me conmovió muchísimo, porque dice: y él que se ha pasado todos estos años allá adentro, así como para ella él no había muerto. Entonces en eso consiste también la exhumación, en ver el cadáver, es decir, no se mueren los seres queridos desaparecidos, no se mueren hasta que no los vemos muertos, hasta que no los enterramos, hasta que no hacemos algo, ese rito necesario, ¿no? O sea que el gran dolor era que ella lo tenía vivo allá adentro, bajo tierra. Eso es muy fuerte. Bueno, a todo esto había un juego entre la confidencialidad, el secreto y dar a conocer. Es decir, nos pedían por un lado, el mismo juzgado, proceder con la máxima cautela, no darlo a difundir en los medios, no darlo a conocer, pero por el otro lado es la necesidad que tiene la gente, los querellantes y los familiares de víctimas de saber qué se está haciendo, qué se puede lograr con la querella argentina. Y por eso se hizo, John se puso en contacto, la hija de Ascensión se puso en contacto con La Sexta, que venían siguiendo en varios reportajes. Por eso no es que le haya dado un privilegio especial con respecto a otros medios, sino que el programa, el intermedio, ya se habían ocupado varias veces, creo que había aparecido como 5 veces el caso de Ascensión Mendieta. Entonces fue importante que hicieran una entrevista a John, a la hija, a la madre, Ascensión, y por separado al juez decano de Guadalajara. Eso para mí tuvo un valor enorme, que el juez decano haya explicado, haya dado la cara a los medios diciendo que él veía la necesidad de dar cumplimiento a un exhorto de la justicia argentina y de proceder es una razón de peso toda esa búsqueda. Y mencionó también a esa necesidad de no esperar a la justicia biológica, ¿no? Y eso es en un contexto un poco, porque yo me preguntaba, cuando se menciona la justicia biológica, esperamos la justicia biológica, ¿cuál sería la justicia biológica, no? Es decir, que se mueran todos, es decir, que de pronto Ascensión no esté más, no pueda reclamar más. ¿Ya se habrá hecho justicia así? Esa es la pregunta. Evidentemente no. Pero Ascensión vive, Ascensión su lucha la ha mantenido con vida, y nosotros esperamos que esta sea la primera de varias, porque no hay que desatender aquellas llamadas positivas, aquellos
señales muy positivas, como es la de la actitud de la justicia española en este caso, como la actitud de la justicia española, por ejemplo, cuando toman declaración también cumpliendo exhortos de la jueza Servini. En ese sentido yo veo la querella argentina como una verdadera transición hacia la justicia en España. Es como si esta querella se hubiera servido de puente para ir de la impunidad total, impunidad como falta de respuesta, no solo falta de castigo, sino falta de respuesta en justicia penal, hacia la justicia, y luego para que tomen directamente el testigo y prosigan haciendo justicia como debe ser aquí.